Qué alegría es poder estar en esta mañana juntos para glorificar el nombre de nuestro Señor, y ahora lo vamos a hacer a través de el escuchar la palabra del Señor expuesta. Y como lo mencionaba ayer, en vista de estos 35 años que el Señor nos ha permitido estar en este lugar para predicar la palabra, para ser luz en esta comunidad, quisiera que en esta mañana meditáramos en el Salmo 118. Hoy hacemos una pausa a la carta a los Efesios para poder meditar en el Salmo 118. Los salmos, hermanos, son, el libro de los salmos, está compuesto por varios salmos. Este libro es un libro que nosotros deberíamos tenerlo como un punto de apoyo, porque un día de estos me decía mi hijo acerca de qué era la poesía y cómo se hacía la poesía. Entonces yo le daba algunos ejemplos, y dentro de esos ejemplos yo le hablaba del rey David. El rey David era poeta, pero también era músico, y él entonces creaba canciones para el Señor. Y ahora los tenemos plasmados en el libro de los Salmos. Y otra de las preguntas que me hacía mi hijo: ¿y cómo hacen entonces ellos esas canciones? Bueno, ellos las canciones las hacen basados, por lo general las personas, creyentes y no creyentes, lo hacen basados en sus experiencias, lo que ellos experimentan en la vida, en una relación, en una circunstancia buena o mala, o hacen crítica también de la cultura, de los gobiernos. Ayer escuchábamos a un hermano dando testimonio y a la vez haciendo un poema, y eso es un talento que Dios da. Y alguien podría venir: bueno, esto podemos ponerle música, y lo musicaliza. Ahora con la inteligencia artificial se le puede poner música. Y cuando pensamos en los salmistas, David no es el único que escribió o está incluido en los salmos. Hay muchos. Dentro de esos están los de Coré, están también ellos eran músicos del Señor, del pueblo de Israel, y ellos, si bien usaban sus experiencias, pero también esas experiencias estaban basadas en el conocimiento que tenían de Dios. Conocían de Dios, sus atributos, su naturaleza, y todo lo que ellos experimentaban lo filtraban por Dios, por el conocimiento de Dios. No lo dejaban en sus sentimientos, sino que lo filtraban por el conocimiento que tenían de Dios. Por eso, hermanos, nosotros como creyentes debemos tener, por eso yo digo que debemos tener el libro de los Salmos como un punto de referencia en nuestras vidas. Porque usted y yo pasamos circunstancias, buenas, malas, temores, angustias, aflicciones, ansiedades, depresiones. El problema es que nosotros no seguimos los pasos de los salmistas. No filtramos todo por la persona de Dios, sino lo dejamos ahí en nuestros sentimientos. Y eso nos hunde. O nos llena de arrogancia o nos hunde. Porque las alegrías también los salmistas la filtraban por lo que conocían de Dios. Las victorias, el gozo. Si nosotros dejáramos las victorias, el gozo, la alegría ahí, eso nosotros nos lo apropiamos. Y eso nos puede llevar a la arrogancia, al orgullo. Y las aflicciones también, tiempos de temor, tiempos de necesidades. Si nosotros los dejamos ahí en nuestros sentimientos, no lo filtramos por el conocimiento de Dios, vamos a ser destruidos, dominados por esos sentimientos. Y ahí es donde viene la queja, viene el echarle la culpa a los demás, y viene la amargura. E incluso le echamos la culpa a Dios. El libro de los Salmos, hermanos, nos hablan y nos enseñan quién es Dios y cómo nosotros debemos filtrar todas nuestras circunstancias a través del conocimiento de Dios. Ahora, hay un problema: si usted no conoce a Dios, no puede hacerlo. No puede hacerlo.
Si usted tiene un conocimiento vago de Dios, usted va a ser dominado por sus sentimientos. Y en esta mañana nosotros podríamos tener gozo, yo espero que sí. Que pudiéramos tener gozo por ver las misericordias del Señor en esta iglesia. Y es algo que nosotros vamos a filtrar en el conocimiento de Dios a través de la palabra. Y vamos a leer este Salmo 118. Dice así: den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, para siempre es su misericordia. Diga ahora los que temen al Señor, para siempre es su misericordia. En medio de mi angustia invoqué al Señor. El Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso. El Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El Señor está por mí entre los que me ayudan. Por tanto, miraré triunfante sobre los que me aborrecen. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon. En el nombre del Señor ciertamente las destruí. Me rodearon, sí, me rodearon. En el nombre del Señor ciertamente las destruí. Me rodearon como abejas. Fueron extinguidas como fuego de espinos. En el nombre del Señor ciertamente las destruí. Me empujaste con violencia para que cayera, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fortaleza y mi canción, y ha sido salvación para mí. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra del Señor hace proezas. La diestra del Señor es exaltada. La diestra del Señor hace proezas. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras del Señor. El Señor me ha reprendido severamente, pero no me ha entregado a la muerte. Ábranme las puertas de la justicia. Entraré por ellas y daré gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los justos entrarán por ella. Te daré gracias porque me has respondido y has sido mi salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser piedra principal del ángulo. Obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en él. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios y nos ilumina. Aten el sacrificio de la fiesta con cuerdas a los cuernos del altar. Tú eres mi Dios y te doy gracias. Tú eres mi Dios y yo te exalto. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amado Señor, queremos darte las gracias por permitirnos estar en este lugar que has provisto para que tu pueblo, los redimidos, puedan reunirse para adorarte, para dar gracias, para exaltarte, para reconocerte. Pero también, Señor, para recibir de parte tuya edificación mediante la exposición de tu palabra, mediante los cantos que entonamos, mediante la comunión. Señor, tú conoces nuestras necesidades, conoces nuestra condición y tú vas a tratar con nosotros según sea nuestra necesidad. A los que hemos confiado en tu nombre, a los que hemos confiado en tu Hijo Jesucristo, Señor, tú nos vas a edificar y vas a traer consuelo, ánimo. Vas a traer también, Señor, si es necesario, exhortación y reprensión. Y yo ruego, Señor, para que tu palabra cumpla su propósito en cada uno de tus hijos. Y en aquellos que no te conocen aún, Señor, simpatizan con tu palabra, cuando escuchan acerca de Dios. Pero todavía, Señor, no están rendidos a Cristo, tu Hijo. Ruego para que tú, Señor, los traigas a Cristo. Usa esta predicación, Señor, para que traigas a estas personas, sea niño, joven, adulto, a Cristo. Y ruego por mí mismo, Señor, para que me ayudes, para que me asistas,
que con el poder de tu Santo Espíritu, Señor, pueda exponer tu palabra con claridad, con convicción, con denuedo y con amor también, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de este sermón es Den gracias al Señor. El Salmo 118, hermanos, en su totalidad constituye un texto de predicación extenso. Si nos tomáramos la molestia de predicar todo el Salmo 118 nos tomaría bastante tiempo, son 29 versículos. No lo voy a hacer esta mañana. Este salmo se ha marcado como una unidad literaria con la inclusión del primer y último versículo. ¿Vieron el primer versículo? Y el último versículo empieza y termina igual. Den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. En cuanto a su contexto, este Salmo 118 es el último de un grupo de salmos conocidos como Jalel del egipcio o Jalel de Egipto. Jalel es una palabra en hebreo que quiere decir alabanza a Dios, alabanza a Dios, o cantos de alabanza a Dios. Y esos salmos, desde el 113 hasta el 118, conforman un solo grupo. Richard Belker señala, parece que se han agrupado por su énfasis en la liberación y el éxodo. Los salmos de este grupo se centran principalmente en el poder del Señor para liberar, ya que se liberó a su pueblo de Egipto. Fin de la cita. Y entonces, hermanos, no es coincidencia que este salmo cite también el cántico de Moisés. Aquí viene, en el versículo 14. Ahí encontramos el cántico de Moisés. Cantado, si usted está familiarizado con el relato de la salida de Israel de Egipto, ellos cruzan el Mar Rojo y ellos entonaron un canto de victoria. Este versículo 14 fue cantado después de que el Señor sacara a su pueblo a salvo del Mar Rojo. Al igual que el cántico de Moisés, el Salmo también habla de la misericordia del Señor, de su diestra, de mi Dios, te exalto, y de las naciones enemigas a las que se puede hacer frente sin miedo gracias al poder del Señor. Pues todos estos elementos los encontramos aquí. Otro hombre, teólogo llamado James Mice, dice, todas estas repeticiones, ustedes vieron, para siempre su misericordia, para siempre su misericordia, den gracias. A veces hay críticas en cantos que repiten una frase. Sin embargo, ¿por qué no se critican los salmos? Alguien podría decir, eso es falto de doctrina. No, ahí hay mucha doctrina. Hay mucha doctrina, vamos a verlo, hermanos. Solamente nos vamos a centrar en den gracias y para siempre es su misericordia. Todas estas repeticiones y relaciones pueden tomarse como directivas de que el Salmo 118 debe leerse y entenderse a la luz de la situación de Israel y del canto y la historia de Israel en Éxodo 14 y 15. Ahora, hermanos, yo no quiero dar por sentado que todos estén aquí familiarizados con el evento del Éxodo. No, quisiera hacerlo. Pero cuando uno hace preguntas, a veces la gente se queda ahí como, ay, eso dice. Yo no quiero dar por sentado que todos están familiarizados con el evento del Éxodo, pero asumo que la mayoría sí lo están. De manera que el objetivo de este salmo, hermanos, es instar a cada persona que forma parte del pueblo de Dios, la iglesia, a dar gracias. Porque en su misericordia, Él salvó la vida del rey de una muerte inminente y con él la de su pueblo. Y en primer lugar, hermanos, los dos elementos que vamos a estar considerando, como lo mencioné, primero,
el orden que se le da al pueblo de Dios. Lo vemos en el versículo. Una orden no es una sugerencia, es una orden para el pueblo de Dios. Versículo 1. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Aquí, hermanos, tenemos tantas lecciones. Voy a mencionar una, no la tengo en mis notas, viene a mi mente. Den gracias al Señor. Parte de la regulación que se nos da en las Escrituras es que cuando nosotros venimos a este lugar y nos congregamos, ¿qué es lo que hacemos? Orar, leer juntos la palabra, cantar, tener comunión. A veces uno, hermanos, ayer el hermano Wences decía, qué diferentes se ven las cosas desde aquí. Y así es, hermanos. Los que estamos al frente tenemos una lucha porque vemos todo. Y a veces uno ve gente que canta, gente con cara larga, gente que no canta, gente que está en otras cosas. Cuando la Biblia dice que la orden del Señor es que nosotros cantemos, no que estemos así. Se entienden en personas que nos visitan y no conocen los cantos. Pero usted que es creyente de tiempo, que conoce los cantos, y usted se quede con la boca cerrada, eso no tiene sentido. Que mientras estemos orando, estemos con el celular, estemos con los ojos abiertos para ver quién hace qué, tampoco tiene sentido. Que en la predicación estemos en otras cosas, tampoco tiene sentido, hermanos. ¿Dónde están esas órdenes que el Señor le da a su pueblo? Todos deberíamos estar en un mismo sentir, en un mismo pensar, pero lamentablemente, hermanos, pasamos por alto las órdenes que la Escritura nos da al pueblo de Dios. Nos quejamos de los pentecostales que hacen desorden, que están haciendo cosas que no son bíblicas, pero nosotros también hacemos lo mismo. Estamos en otras cosas. Mientras algunos cantan, otros están en otras cosas. ¿Dónde está el sentido de ser un solo pueblo, un solo cuerpo? ¿Dónde? Y aquí tenemos una orden, hermanos. Den gracias al Señor. Ven el montón de lecciones que nosotros podemos aprender de esto. El Señor, hermanos, no es malo. Él es bueno hasta la médula. Su naturaleza es ser bueno. Su naturaleza es hacer el bien. El Señor fue bueno con Israel y es bueno con nosotros hoy. Por eso debemos agradecer. No es una sugerencia, es que debemos hacerlo. Romanos capítulo 1 dice que el principio del mal del hombre, no lo dice así, pero así lo comunica Pablo, eso es lo que nos quiere dar a entender. El principio del mal del hombre fue que no tuvieron a Dios en mente en sus razonamientos y no le dieron gracias. Se hicieron ingratos. Y esas dos cosas los llevó a alejarse de Dios, y al alejarse de Dios fueron entregados a pasiones vergonzosas. Debemos agradecer, hermanos, constantemente. Y quiero hacer unas preguntas. ¿Con qué frecuencia damos gracias a Dios por la familia que nos ha dado? El esposo, la esposa, los hijos, por la casa en la que estamos viviendo, por el carro que tenemos, por el trabajo, por el salario, por los alimentos, por la ropa, por la salud, por el barrio donde vivimos. ¿Cuándo fue la última vez que le dimos gracias a Dios por estas cosas? ¿Cuándo? ¿Y con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia damos gracias a Dios por
específicamente mostrar sus misericordias para nosotros por medio de la salvación de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que usted dio gracias y con qué frecuencia lo hace usted? Señor, gracias por la salvación. Gracias por fijarte en mí. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros le dimos gracias por elegirnos, por llamarnos, por justificarnos, por santificarnos, por adoptarnos, por unirnos a Cristo, por unirnos a una gran familia, la iglesia? Parte de dar gracias, hermanos, a Dios es por la iglesia. ¿Con qué frecuencia damos gracias a Dios por librarnos del juicio, de la muerte, de la condición en la que nos encontrábamos sin Cristo? Y la condición en la que estamos ahora en Cristo. ¿Con qué frecuencia damos gracias a Dios por librarnos de las enfermedades, de los peligros, de las tentaciones, de las necesidades, o incluso por permitirnos pasar por tiempos de peligro, necesidades y angustias? ¿Cuándo fue la última vez que usted, estando en una necesidad, en una angustia, en un peligro, dio gracias? ¿O se quejó? ¿O refunfuñó? ¿O reclamó? ¿O dio gracias? Hermanos, si nosotros hiciéramos un balance en cuanto el agradecimiento por día con la queja por día, creo, me atrevo a decir, hermanos, que la ingratitud es lo que gobierna mucho tiempo en nuestra mente, se alberga en nuestro corazón y se manifiesta con nuestras palabras. Se manifiesta en nuestra vida familiar, se manifiesta en nuestro trabajo y se manifiesta en la iglesia. La actitud de la gratitud es algo, hermanos, que desesperadamente nosotros necesitamos cultivar en nuestros corazones, en nuestros hogares y aún en nuestra sociedad. Su presencia trae consigo un sinnúmero de bendiciones, hermanos. Cuando nosotros tenemos gratitud, eso trae consigo un montón de bendiciones. Mientras que la ausencia de la gratitud acarrea profundas y letales repercusiones. Y voy a mencionar algunos contrastes entre un corazón agradecido y un corazón no agradecido. Y esto lo tomé de un ministerio que se llama Viva Nuestros Corazones, de una mujer que se llama Nancy Lee DeMoss. Ella hace ese contraste. Y hermanos, aquí nosotros nos vamos a dar cuenta si yo verdaderamente tengo un corazón agradecido o no. Primero, una persona agradecida es humilde, mientras que la ingrata revela orgullo. La gratitud me lleva a la humildad. La ingratitud me lleva al orgullo. La persona agradecida tiene un sentido de indignidad. Eso es humildad. Dice así: yo tengo mucho más de lo que merezco. Jesús dijo que teniendo, y Pablo lo dijo también, teniendo sustento y abrigo, con esto debemos estar contentos. ¿Saben cuántas mudadas tenía nuestro Señor? ¿Cuántas mudadas tenía? Una. Él no tuvo casa propia. Él no tuvo un carro. Si anduvo montado en un medio de transporte, fue prestado. El pollino fue prestado. Y cuando lo crucificaron, para variar, le quitaron su única ropa. Y luego Pablo dice: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Usted tiene más de una mudada. Y usted abre el closet y dice: no tengo nada que ponerme. ¡Qué pereza! Abre usted la alacena, solo arroz y frijoles. Y tiene arroz y frijoles para toda la quincena.
Cuando habían creyentes que solamente tenían comida para el día nada más. Para el día. Este carro. ¿Cómo quisiera tener otro carro? Cuando hay personas que ni siquiera tienen un vehículo, ni pasajes para transportarse. Ven. Dios nos ha dado más de lo que nosotros merecemos, hermanos. Sí. Pero ¿cuál es nuestra actitud? Nuestra actitud es de ser malagradecidos. Porque decimos, yo merezco esto y más de lo que tengo. Yo merezco más. Orgullo. Tal vez usted no dice, soy una persona orgullosa, pero sí dice cosas como estas. Yo merezco más. Yo merezco que mi esposo me trate mejor. Yo merezco que mi esposa me trate mejor. Salgo a trabajar, traigo alimento y me trata así. Yo merezco que mis hijos me traten mejor. Yo merezco que en la iglesia me den mi lugar. Yo merezco que Dios se fije en lo que yo estoy haciendo. Orgullo, saliendo. Orgullo. En segundo lugar, una persona agradecida es una persona amorosa que busca gratificación. Pero espérese. Gratificación y bendición para los demás. Mientras que una persona mal agradecida tiende a la autogratificación. Por ejemplo, un hombre demuestra su ingratitud a Dios por su esposa cuando ve pornografía. Señor, no estoy contento con esta mujer que me diste, quiero más. Es una muestra de ingratitud. No quiero esta mujer que me has dado. Eso es un ejemplo. El hombre o la mujer que no es agradecido por la manera en que Dios ha suplido sus necesidades, eso lo lleva a otro paso. Lo lleva a acusar a los demás, a encontrar faltas en los demás e incluso en Dios. Señor, la mujer que me diste, esta mujer no es a mi altura. Señor, tú te equivocaste, dijo Adán. Señor, esta casa que me has dado, no. Este barrio en el que vivo, esta iglesia, este trabajo, te equivocaste, Señor. Tú te equivocaste. Cuando nosotros pensamos en la providencia divina del Señor, hermanos, dice la Escritura que nosotros fuimos puestos en X lugar providencialmente, porque Dios así lo quiso. Cuando nosotros rechazamos la provisión que Dios ha hecho ya, la persona mal agradecida está solo a un paso de buscar satisfacción de una manera ilegítima. Solo un paso. En tercer lugar, vayamos examinándonos, hermanos. En tercer lugar, un corazón agradecido es un corazón lleno, pleno. Mientras que un corazón mal agradecido está vacío. Sin importar cómo se compare con los demás, una persona agradecida experimenta un sentido de plenitud. Me siento pleno en esta casa, en este trabajo, con esta esposa, con este esposo, con estos hijos, con esta iglesia, en esta comunidad. Me siento pleno. Pero si una persona no es agradecida, siempre tendrá un sentido prevaleciente de vacío. Un corazón mal agradecido es como un recipiente con un hueco que hace que las bendiciones se cuelen, es decir, sí recibe bendiciones, pero nunca es suficiente. Quiere más y termina exigiendo más, pero nunca se llena. La persona agradecida tiene una capacidad ilimitada de disfrutar verdaderamente las bendiciones de Dios, hermanos. Y si no, le dejo de tarea para que lea
Eclesiastés. El predicador dice que hay personas, hay hombres que se les concede el poder de hacer riqueza, pero no para disfrutarlas. Y yo he conocido personas así. Tienen poder para hacer riqueza. Hacen un negocio, el negocio prospera, pero no las disfrutan otros. Y cuando muere, sus hijos toman aquello y lo despilfarran. Nunca disfrutó, nunca se comió un plato de comida tranquilo, nunca durmió tranquilo, nunca pasó tiempo con su familia, nunca tuvo tiempo para la iglesia, ni para servir al Señor, ni para ser generoso. Porque esa persona sí tenía, pero se sentía vacío, quería más, 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 más. Sin embargo, dice también el predicador que aquel que tal vez no se le ha dado la capacidad de hacer riqueza, lo poquito que tiene y lo que ha trabajado con sus manos, disfruta del fruto del trabajo de sus manos. Un corazón malagradecido no puede disfrutar de las bendiciones que ya tiene. No las disfruta. Seguimos. En cuarto lugar, una persona agradecida es fácilmente complacida, mientras que un mal agradecido está sujeto a amargura y descontentos. Personas que están crónicamente infelices, deprimidas, frustradas y emocionalmente inestables. Por ejemplo, usted hoy los ve contentos y en la tarde ya los ve mal encarados, con reclamos. Hoy vienen saludando a todo el mundo, hola, ¿cómo está? Y el otro domingo, ni una sonrisa. Inestables. Inestabilidad emocional. Por lo general, hermanos, estos desórdenes, y ahora yo no quiero pasar por alto, no quiero ser insensible a que muchas veces pasamos por situaciones hormonales o hay una condición. Pero hermanos, si nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, sometemos esas cosas a la influencia del Espíritu Santo de Dios. Les voy a dar un ejemplo. Yo tengo un hijo que es autista. Obviamente él es un niño y su condición lo lleva a tener ciertas actitudes. Pero nuestra tarea va a ser enseñarle, vaya, salude, quédense aquí, venga, no se encierre. Pero conozco también autistas que son creyentes y son pastores incluso. Y ellos no se excusan ni se escudan en que así soy yo. No me vengan a saludar, no me vengan a buscar, o yo no voy a buscar a nadie. No, ellos se someten a la influencia del Espíritu Santo, al poder del Espíritu Santo. Y con el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo dice que nos da humildad. El fruto del Espíritu es gozo, mansedumbre, paciencia, gozo, amor. Esto se entendería en una persona que no tiene el Espíritu, que actuara así. Pero en alguien que tiene el Espíritu Santo de Dios, y por lo general, hermanos, aclarando eso, pensando en personas que no están en una condición como estas, por lo general, la infelicidad, la depresión, la frustración y la inestabilidad emocional provienen de un corazón malagradecido. Independientemente de cualquier circunstancia externa que pudiera sugerir una explicación a la condición. Pablo y Silas tenían razones por las que quejarse. Estaban en una condición terrible. Los pusieron presos por predicar el evangelio, por sacarle el demonio a una joven. Los toman, los ponen presos, pero no en una cárcel como las que tenemos aquí, las golondrinas, ¿verdad? con
privilegios. No era una cárcel en la profundidad de las cárceles, fría, sucia, maloliente, húmeda. Y ellos empezaron a cantar. Sin embargo, hermanos, nosotros nos permitimos, cuando pasamos alguna circunstancia externa, nos permitimos el expresar queja, reclamos. Pues un corazón malagradecido se aferra a sus derechos y se coloca en una posición de dolor. Porque a mí, solo a mí me pasa esto, nadie me entiende. Y desengaño cuando Dios u otras personas les fallan en actuar de acuerdo a sus expectativas. Es que me hirió, es que me ofendió. Eso es una de las cosas que yo trato de hacer con mis hijos. Ayer terminó la actividad y tuve que llegar a hablar con ellos. Y una de las cosas que nosotros como padres tenemos que hacer, hermanos, es cuidarnos de llegar inmediatamente y decirle, siéntese, usted me avergonzó, usted me ofendió, usted me. Cuando no se trata de nosotros, hermanos, se trata de Dios. Hijo, estás desobedeciendo a Dios. Estás faltándole a Dios. Puede ser que me haya hecho un berrinche, me haya avergonzado, no me haya hecho caso. Y yo me siento ofendido, herido. Pero no se trata de mí. Se trata de Dios. Y en la iglesia, en el trabajo, en la comunidad, en nuestra familia, así estamos, hermanos. Pasan situaciones, pasan circunstancias. Alguien dijo esto o alguien hizo esto y ya lo tomo personal y me ofendo y me amargo y reclamo. Porque fallaron a mis expectativas. Pero las personas, hermanos, que han aprendido o han rendido sus derechos a Dios, ven la vida a través de los ojos de la gratitud y no hay un lugar en sus corazones para emociones egocéntricas y destructivas. No las hay, hermanos. No las hay. Y en quinto lugar, un corazón agradecido será revelado. Usted lo va a demostrar cuando expresa palabras de agradecimiento. Mientras que un corazón malagradecido se manifestará cuando hay murmuración y quejas. ¿Qué es murmurar? Acercarme a una persona y llega la persona, otras personas externas, nos quedamos callados, cambiamos de tema. Murmuración. Quejas. Eso fue lo que pasó con Israel. Murmuraban, dice la Escritura. No era que llegaban a Moisés y le decían, Moisés. No, murmuraban. Es que Moisés, no me agrada la esposa. Se acercó María, la hermana de Moisés, a Aarón. No me gusta esa esposa de Aarón, de Moisés. No me gusta para nada, no me agrada. Y Dios salió al paso. Y cayó lepra sobre María. Sobre Aarón no. ¿Por qué? Porque María fue la que inició la murmuración. ¿Qué hizo Dios? Dios llama a Moisés y le dice, Moisés, esto pasó. Y le dijo a María, hasta que Moisés ore por ti, se quita la lepra. Y Moisés tenía un corazón manso, humilde, oró por ella. Cuando murmuramos contra nuestra esposa, con nuestro esposo, nuestros hijos, contra los de la iglesia, contra el país, estamos expuestos a la lepra. Tal vez no nos va a llegar lepra, literal, pero sí otras clases de males, hermanos. Mucho cuidado con eso. Ya nada causa gozo. Ya a la vida no le vemos el sentido. Un espíritu agradecido capacita a las personas a visualizar y responder a las circunstancias más dolorosas de la vida con acción de gracias.
como observar a alguien en una ocasión, diciendo así: hay personas que se quejan porque Dios le pone espinas a las rosas, mientras otras lo alaban por poner rosas en medio de las espinas. Los creyentes agradecidos, hermanos del pasado, tienen mucho que enseñarnos sobre este asunto. Yo lo he mencionado muchas veces, cuando los creyentes eran tomados por el Imperio Romano y eran llevados al circo para ser comidos por animales, crucificados para hacerlos antorchas humanas. Y ellos no se quejaban, iban cantando. Y los romanos decían: ¡y cantan! ¿Cómo es posible que nosotros les hagamos esto y estén cantando? ¿Qué pasaría de nosotros si esa fuera nuestra situación? Nos pasa una situación pequeñita y ya nos ahogamos en un vaso de agua, decimos. Matthew Henry era un comentarista bíblico. Y él fue una vez acosado por ladrones, lo asaltaron. Y él dijo lo siguiente: déjame agradecer primero, porque nunca me habían robado. ¿Cómo? ¿Cómo agradecer porque nunca me habían robado? Sí, él agradeció porque nunca le habían robado. Segundo, porque todo lo que se llevaron fue mi billetera y no me quitaron la vida. Y tercero, porque aunque se llevaron todo lo que yo tenía, no era mucho. Y cuarto, porque yo fui el robado y no el que robó. ¿Ven las cosas de ver la vida, hermanos? Como las perspectivas de ver las cosas. Hermanos, somos llamados a ser personas agradecidas, que reconocen y expresan aprecio por los beneficios que hemos recibido de parte de Dios y de los demás. Todos somos deudores y pagamos esas deudas con corazones agradecidos y palabras de agradecimiento. No dé por sentado nunca, hermanos, nunca den por sentado que las personas deben saber que usted es una persona agradecida. No lo dé por sentado. Dé gracias. Ayer me bendijo mucho ver a estos hermanos parándose aquí y decir: gracias por mi esposo, gracias por mi esposa, gracias por esta iglesia, gracias por esto. He sabido de personas que dicen: yo no tengo que decirle gracias a mi esposa, a mi esposo, ya ella sabe, ya él sabe, por algo yo estoy trabajando y así lo demuestro. Sí, que bien. Pero di las palabras también, dilas. Dios mostró su amor, no solamente dándonos cosas. Él nos habló, nos dejó su palabra para mostrar su amor para nosotros. Hermanos, demostremos nuestro agradecimiento también con palabras. No es suficiente sentir gratitud en nuestros corazones. Esa gratitud debe ser comunicada a las personas a quien la debemos comunicar. Usted y yo no vamos a ser verdaderamente libres, aunque hayamos sido librados de la esclavitud, si en nuestros corazones y labios hemos cesado de dar gracias. Piense, hermanos, ¿por qué usted tiene la actitud que tiene hacia su esposa, hacia su esposo, hacia esta iglesia? Nos pasa aquel ejemplo que daba Sugel Michelendi, aquel profesor que se acercó, que se presentó a sus alumnos con una cartulina blanca y un punto negro en el centro, y el profesor les dijo: que ven aquí todos, un punto negro. Y así sucede, vemos ese punto negro en nuestra esposa, en nuestros hijos, en nuestro esposo, en la iglesia. Nos pueden más los defectos, las faltas que las bondades. Nos puede más eso. En el trabajo que tenemos. Muchas veces, hermanos, nos encontramos con un problema, y es que la gratitud impera en nuestra vida. Ese es el problema. La ingratitud gobierna, domina sobre nuestra vida. Y la ingratitud nos lleva a la queja. Y la queja trae como consecuencia la amargura. Y la amargura, hermanos, en una familia trae división, en una iglesia trae división, en un trabajo trae problemas.
Porque ya empezamos a murmurar, ya empezamos a quejarnos y a poner cizaña en otros y por lo general en los más débiles. En aquellos que sabemos que son inestables nos acercamos y empieza la queja. Nosotros, hermanos, al igual que los judíos, enfrentamos dificultades y nos quejamos por cosas tan triviales. Y dice Paul David Tripp, por un menú, nos quejamos por eso. Que el arroz está frío, que las papas están mal cocinadas, que, por ejemplo, que la ensalada no me gusta, que este fresco no me gusta. Y luego la queja se torna vertical al cuestionarnos la sabiduría y bondad de Dios. Sin embargo, hermanos, el salmista nos muestra que podemos tener otra reacción. La ingratitud la podemos convertir en gratitud. La queja la podemos convertir en una alabanza y la amargura en gozo. El problema es que nos centramos más en las circunstancias y perdemos de vista, hermanos, las misericordias de nuestro Dios. Por esa razón, el salmista luego continúa diciendo, versículos 2 al 3, diga ahora Israel para siempre su misericordia, diga ahora la casa de Aarón para siempre su misericordia, digan ahora los que temen al Señor, para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia, mencionado 3 veces en estos versículos 2 al 4, su misericordia. Esta palabra, hermanos, es una palabra especial en el hebreo. A menudo se traduce como bondad amorosa, amor firme. Y la palabra se refiere a la fidelidad del pacto de Dios. Es el amor del Señor que nunca abandona a su pueblo. Nunca nos abandonará. Ese es el tipo, hermanos, de amor que sigue amando, pase lo que pase, venga lo que venga. ¿Estamos nosotros siendo misericordiosos? Así como Dios ha sido misericordioso con nosotros. Otro salmista dice, Dios no nos ha tratado como debería tratarnos. Eso es misericordia del Señor, pero nosotros no aplicamos la misericordia a los demás. Soy poco misericordioso con mi esposa, poco misericordioso con mi esposo, poco misericordioso con mis hijos, poco misericordioso con los hermanos de la iglesia, poco misericordioso con la iglesia, poco misericordioso con los compañeros de trabajo. Voy con la artillería. Porque en el primer problema ya me quiero ir. Eso es una muestra de poca misericordia. Tengo un problema con mi esposa, quiero agarrar las cosas para irme. Tengo un problema con mis hijos, quiero desaparecer. No quiero verlos. Tengo un problema en la iglesia, ya me quiero ir. Voy a irme para otra iglesia. La misma palabra hebrea, hermanos, se utiliza para el amor que el profeta Oseas tenía por su esposa. Ese es un ejemplo clarísimo de muestra de misericordia de Dios hacia nosotros. ¿Conocen ustedes la historia de Oseas, el profeta? Que tenía por su esposa, el amor que tenía por su esposa. Incluso después de su infidelidad, no una vez, 2, 3 veces. Él iba y la buscaba, el Señor le decía, ve y búscala y tráela. Y nosotros cuando ya alguien nos hace una cara o sale una palabra, que se quite de mi vista, no quiero verlo. Cuando Dios dice, ve y búscalo. Este es el tipo de amor, hermanos, que nunca se da por vencido. Como el del padre, que nunca se dio por vencido con su hijo rebelde y siguió esperándolo, aguardando, vigilando su regreso. La parábola del hijo pródigo. Y cuando regresó, no dijo, te lo dije, ¿ah? No, lo abrazó y lo recibió. Su misericordia es para siempre. Esta misericordia no está aquí hoy y mañana se va, no. Es eterna. Y este punto aquí, hermanos, hace un énfasis en estos 3 versos al mencionar 3 grupos de personas. Diga ahora Israel, para siempre su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, para siempre su misericordia. Digan ahora los que temen al Señor, para siempre su misericordia. ¿A quién se refería? Bueno, Israel se refiere a todos los israelitas comunes. La casa de Aarón es la clase sacerdotal. Y los que temen al Señor son todos los que adoran y reverencian al Señor.
Ven, hermanos, tenemos que ver las misericordias de Dios para poder tener un corazón agradecido. No podemos tener un corazón agradecido si pasamos por alto las misericordias de Dios. Todas estas agrupaciones diferentes son para decir sobre la bondad del Señor. Ese era el llamado. No pasen por alto las misericordias de Dios, porque si ustedes hacen eso no van a tener un corazón agradecido. Este salmo ilustra la bondad del Señor con una experiencia personal y son enumeradas. Voy a enumerar todo lo que el salmista muestra acerca de las misericordias de Dios. Primero, el rey relata haber sido librado por el Señor de sus enemigos. Eso lo vemos de los versículos 5 al 18. En la angustia del rey, el Señor lo libró, el Señor lo libró en su angustia. El rey, al estar rodeado de todas las naciones, el Señor mostró su salvación. Y el rey entona cantos de victoria y reflexiona en las misericordias de Dios. En segundo lugar, las otras misericordias que nosotros podemos ver es cuando el rey responde en celebración de su liberación en el templo. Él vio las misericordias de Dios y dijo, voy a levantarme y voy a ir al templo a darle gracias a Dios. Eso lo vemos de los versículos 19 al 28. ¿Qué vemos ahí? Bueno, el rey pide entrar al templo para dar gracias al Señor. Noten, dar gracias, no quejarse, no reclamar, dar gracias. Él no llegó y dijo, Señor, ¿dónde estabas? No, Señor, gracias. Gracias porque en todo ese momento difícil vi tu salvación. El sacerdote lo recibe respondiendo que esta es la puerta del Señor. El rey entra y agradece al Señor. Y los sacerdotes, cuando ven la actitud del rey, ellos también se unen en celebración, en coro, y se alegran de lo que el Señor hace. ¿Ven el poder de la gratitud, hermanos? Cuando alguien se queja, cuando alguien reclama, eso contagia a los demás también. Y eso es un veneno que contamina todos los corazones. Sin embargo, el agradecimiento también contagia a los demás. Porque los sacerdotes se unieron y respondieron juntos en agradecimiento y ensalzaron, ellos dicen así, a mi Dios. Y en tercer lugar, los sacerdotes instan de nuevo a Israel a dar gracias al Señor. Ya ven, hermanos, qué cuidado hay que tener con quién se junta uno. Qué cuidado. Un poco de levadura leuda toda la masa, un poquito de chisme, un poquito de ingratitud, un poquito de queja. Eso es suficiente para que eso brote en una familia, en una iglesia, en una sociedad. Yo podría, hermanos, mencionar tantas cosas por las cuales nosotros podríamos dar gracias a Dios, de las cuales tenemos que reconocer que pasamos tanto por alto. Se nos es más fácil tener en nuestra mente lo que no tenemos, lo que tienen otros y lo que no tengo yo, lo malo en que están las cosas en nuestra casa, en la comunidad, en el trabajo, con nuestros hijos, nuestro esposo, incluso en la iglesia. Y no es que todo esté mal, no, hermanos, no todo está mal. Si nos comparamos con otros lugares, por ejemplo, como una Venezuela, nosotros estamos bien. Estamos muy bien. No todo está malo, hermanos. Y puede ser que su caso sea el contrario, que usted esté viendo todas las cosas buenas, pero no se siente satisfecho. Y tal vez ha logrado alcanzar más, pero sigue sintiéndose insatisfecho. El problema se encuentra, hermanos, en que hemos dejado de ver las muestras de misericordia de nuestro Dios. Y lo peor de todo, hemos dejado de ver la muestra de misericordia más grande que hayamos podido recibir. Puede ser, hermanos, que tengamos un buen trabajo, puede ser que tengamos un buen salario, puede ser que tengamos un buen hogar, una bonita casa, buena ropa, buena comida, un lindo vehículo, me siento bien en esta iglesia, tiene sus cositas, pero me siento bien, y nuestro corazón esté agradecido, pero hay un sinsabor todavía. Me siento vacío. De seguro es que no hemos
es que hemos pasado por alto esa muestra de misericordia que supera todas esas cosas. Y es a nuestro Señor Jesucristo. Pregunto otra vez, ¿cuándo fue la última vez y con cuánta frecuencia usted dio gracias específicamente por haber salvado a Jesús de la muerte? ¿Saben que Jesús fue salvado? Él fue salvado de la muerte. Y con Él, todos los que hemos creído en Él, fuimos salvados de la muerte también. ¿Cuándo fue la última vez que usted agradeció por eso? El objetivo supremo entonces, hermanos, de este salmo es instar a la iglesia, a cada creyente, a dar gracias al Señor porque en su misericordia salvó la vida de Jesús de una muerte inminente y la nuestra también. En este salmo vemos la muestra de misericordia más grande que nosotros hayamos podido recibir. Si a Israel se le ordenó dar gracias al Señor, hermanos, por sus buenas acciones al salvar a un rey de una muerte inminente, así como a su pueblo, por ejemplo, a David, con mayor razón nosotros, hermanos, debemos dar gracias al Señor por salvar de una muerte segura a nuestro Rey Jesús, así como a nosotros. Y aunque en este salmo, hermanos, no hay ninguna promesa del Mesías venidero, el Nuevo Testamento cita este salmo o alude a este salmo unas 23 veces. Y probablemente este salmo lo cantó nuestro Señor Jesucristo después de celebrar la Pascua. Y esas referencias son posibles porque el rey davídico del salmo es un tipo del rey Jesús. Les voy a mencionar algunos ejemplos. Así como el rey David estaba angustiado e invocó al Señor, Jesús estaba aún más angustiado en Getsemaní y en la cruz y lo invocó al Señor. Como el rey David estaba rodeado de enemigos que querían matarlo, así Jesús en la cruz estaba rodeado de enemigos que querían matarlo. Incluido uno que se sentó con él a comer en la misma mesa. Dejemos el gatito, hermanos. Precisamente en este momento que estoy hablando de Cristo, entra el gato. Dejémoslo. Qué cuidado hay que tener, hermanos. Qué cuidado. Como el rey testificó, el Señor me ha reprendido severamente, dijo David, pero no me ha entregado a la muerte. Así el Rey Jesús estaba siendo castigado por los pecados del mundo entero. Pero no fue entregado a la muerte final. Él resucitó. Y al igual que el rey fue rechazado por sus enemigos, el rey David, pero se convirtió en la piedra principal del ángulo y terminó gobernando las naciones. Así Jesús fue rechazado por todos, por usted y por mí también, condenado a muerte, pero se convirtió en la piedra angular y está gobernando en estos momentos. De esta manera, hermanos, empezamos a ver el modo que este salmo cobra vida, ¿no? Y coherencia ante nuestros ojos. El Señor mismo iba a enfrentar a sus enemigos mediante las angustias, mediante las amenazas, mediante el sufrimiento, hasta la misma muerte. Pero a la vez, Él fue reivindicado por Dios. Él era la piedra, el verdadero Israel, el justo, el verdadero rey que entró por las puertas de la ciudad santa. Y tras haber sufrido por los pecados de su pueblo, ni él ni su pueblo morirían, sino que tendrían vida. Dijo el salmista ahí en el versículo 27, no moriré, sino que viviré. Y eso fue lo que hizo el Señor. No moriré, yo viviré. Y todos aquellos que están conmigo vivirán. Y tras ser resucitado, Él iba a ejercer autoridad sobre todas las naciones. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, dice el Señor en el Salmo. Y eso fue lo que hizo el Señor.
Él reclamó a su pueblo. Y aquí tenemos costarricenses, hondureños, nicaragüenses, naciones. La iglesia está formada por naciones. Y su amor duraría por la eternidad. Sus misericordias son para siempre. Y termino con esta implicación, hermanos. El futuro puede parecernos oscuro. ¿Qué situación está pasando usted en su trabajo, en su casa, con su familia? Y usted internamente, tal vez alguna enfermedad, algún desajuste emocional. Tal vez vemos el país y decimos, qué miedo lo que vemos. Vemos el futuro y lo vemos oscuro, lo vemos incierto, lo vemos terrible en más de una ocasión. Pero hermanos, si nosotros comparamos la oscuridad que nosotros pasamos muchas veces, oscuridad que no se compara con lo que tuvo que soportar nuestro Señor en la Pascua. Él sí pasó una oscuridad, Él sí, y Él quedó solo. Usted y yo no estamos solos cuando pasamos una oscuridad. A mí me ha pasado, hermanos, como pastor. Hay cosas inciertas que suceden. Y yo digo, ¿qué va a pasar con esta persona, con esta familia, con la iglesia? ¿Qué va a pasar? Y el Señor me dice, esté quieto, esté quieto. Y mira que yo soy el Señor tu Dios. Y cuando la angustia alberga mi corazón y mi mente y el temor me dominan, hermanos, me acuerdo de mi Señor. Él sí pasó una oscuridad y la pasó solo, porque aún el mismo Padre lo abandonó. Pero Él se alzó triunfante en la prueba. Y nosotros, hermanos, somos uno con Él. Igualmente nosotros vamos a salir triunfantes ante las circunstancias. Y la mayor circunstancia más terrible de todas, hermanos, que nosotros hemos podido vencer es la muerte, el juicio, la condenación. Romanos capítulo 8, versículos 31 al 38, dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Imagínense, David hasta su propio hijo se levantó contra él en conspiración. ¿Quién contra nosotros? Dios, dice el que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Esto es señal de gobierno, hermanos. Dios gobierna, Cristo gobierna. Él tiene todo bajo control. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y saben dónde estaba Pablo? En una cárcel, a punto de ser sacrificado. Él no estaba ahí, ay Señor, pero yo soy el apóstol, ¿y por qué me pasa esto? Estoy convencido. Como decía un hermano, hermano, tranquilo, en la vida, en la familia, en la iglesia, en el país, que pase lo que tenga que pasar. Descanse en el Señor. Y eso es lo que yo digo, hermanos.
Cuando el temor alberga mi corazón, cuando las dudas vienen sobre mi mente, yo digo, Señor, que pase lo que tenga que pasar, pero no me sueltes. No me sueltes. Podemos así entonces entender, hermanos, el versículo 6 del Salmo 18 como algo propio. Apropiémonos ese versículo 6 del Salmo 118, como de hecho hizo el autor de Hebreos. Hebreos 13:6 dice, de manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor es nuestra ayuda. El Señor es nuestra ayuda, amados hermanos. Vamos a orar, Padre Santo. Queremos darte las gracias por tus misericordias. Has mostrado tus misericordias en este sermón, Señor, para con nosotros. Y no lo merecemos, Señor. No lo merecemos. Merecemos otro trato. Merecemos que nos abandones. Merecemos que tu ira caiga sobre nosotros, pero qué misericordioso eres con nosotros, Señor, al traernos estas palabras del Salmo 118 para que nosotros meditáramos en ellas. Den gracias al Señor. Conoces nuestro corazón, Señor. Y sabes si nosotros tenemos un corazón lleno de gratitud o de ingratitud. Si hay hermanos, Señor, que su corazón está lleno de gratitud, bendícelos y síguelos estimulando para que sigan teniendo gratitud. Aún, Señor, en medio de las circunstancias, poder escucharlos a ellos dar gracias. Eso consuela, conforta, anima, reta también, Señor. Y aquellos, Señor, que tienen un corazón ingrato y se ha podido ver, Señor, mediante la queja, mediante la murmuración, mediante el distanciamiento, mediante la amargura. Ten misericordia de ellos, Señor. Ten misericordia de ellos. Ten compasión de nosotros, Señor. Porque esto ha afectado, Señor, a la iglesia con veneno, como un veneno mortal. Ten compasión de nosotros, Señor, y humíllanos. Nos hemos centrado mucho, Señor, en los defectos, en los pecados, en las faltas, que muchas veces, Señor, ni siquiera, Señor, ni siquiera tú tienes esa actitud con nosotros. Pero nosotros metemos el dedo en la llaga, porque queremos ver sufrir a los demás, porque me hirieron, porque me ofendieron. Algo a mí, no a ti. Si esa ha sido nuestra actitud, Señor, perdónanos. Y que en esta mañana podamos acudir a ese llamado que nos hace el salmista, ver las misericordias tuyas en nosotros, para entonces tener un corazón agradecido y poder aplicar también la misericordia a los demás. Nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestro pastor, nuestra iglesia, nuestros familiares, Señor. Y que nosotros podamos ser un canal de esa misericordia tuya a otros también, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces el conocimiento nos hace fríos. Y olvidamos que la obra completa del conocimiento tuyo es misericordia también. Sigue hablando a nuestro corazón, Señor. Sigue ministrando nuestro corazón por medio de la obra del Espíritu Santo, usando este sermón, recordándonos estas palabras. Y que recordemos, Señor, la misericordia más grande que hemos podido recibir a Cristo Jesús. Él sí sufrió, Señor, Él sí pasó la oscuridad. Y Él en la cruz pudo decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué muestra de misericordia más grande, Señor. Qué muestra de misericordia más grande.
que podamos ser como nuestro Maestro, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.